CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. Bueno, voy a hacer una breve presentación de Clara Imelda, que la voy a comenzar de esta manera. Dice, religiosa, enfermera y misionera por vocación. Y ella misma expresó un compromiso que lo enuncia de esta manera. Dice, gastarme y desgastarme por los demás. Bueno, yo soy la primera testiga de que es congruente con su esencia. Entonces, con el tema propuesto, ahora sí empezamos a conversar, Clarita y yo. Clarita, mencionabas 4 palabras claves y cuál para mí son todas conocidas, pero sí que me gustaría que tú, desde tu vivencia, también nos compartas cada una de ellas, cómo las has vivido. Por ejemplo, las 4 palabras son, las voy a mencionar: amor, entrega, pobreza y capacidad de riesgo, ¿ya? Entonces, cuéntanos un poco, bueno, el amor para nosotros es bastante obvio en el sentido que sabemos que es la esencia de la vida, esencia que da vida. Que Cuéntanos un poco de cada una de ellas y, y yo después con capacidad de riesgo, yo quiero también que conversemos un poco más porque de todo lo que has vivido, eso es algo que veo que está muy presente. Bueno, Adelante. Ujú. em, cuando yo pensaba en este tema que me han pedido, es el testimonio de dos valientes misioneros, uno español y otra colombiana, radicados aquí en el Ecuador, prestando su servicio pastoral aquí. Y yo inicio esta reflexión diciendo una frase del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, donde dice que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y ellos lo podemos constatar en esta pareja, en este hombre y esta mujer, con una gran capacidad de riesgo que entregan la vida por amor. La entregan en el día a día y se lo ponen como una tarea que quieren alcanzar. Es una ilusión que los dos tienen de entregarse y sobre todo lo piden a gritos que sean lugares más marginados, donde estén las personas más vulnerables. ¿Y quién más vulnerable que los enfermos y los indígenas, que son la gente marginada de la sociedad? Son tribus que no se les conoce porque viven en aislamiento voluntario. Entonces, además, pues la pobreza, ellos, tanto Alejandro como Inés, dos personas que apreciaban mucho el regalo de ser pobres, porque no se creaban necesidades, sino que vivían con lo mínimo, lo necesario para vivir, hasta llegar el momento de que Alejandro se despoja totalmente, pues se despoja hasta de su familia propia para incorporarse a una familia huaurani y pedir ser adoptado, y, y se despoja de su ropa y se queda al desnudo, como están todos los indígenas, para hacerse uno más de ellos.
Ujú. Y otro tanto, Inés no tanto dejó sus vestidos, que eran demasiado sencillos, pero sí su pobreza era muy radical. No se no se creaban necesidades, vivía con lo mínimo. Y era hermoso verla, la forma como se vestía de sencilla, siempre impecable, pero con lo más sencillo posible. Ujú. Y esa capacidad de riesgo la miramos en que ellos fueron capaces de pedir a gritos al Señor que les diera ese poder ser misioneros capaces de entregar la vida en en una comunidad indígena. Y Eine dice en su testamento, o antes, cuando todavía estaba en la experiencia porque ella era una hermana que en instancia fue educadora. Sus 20 primeros años fueron de educadora, pero añorando ser misionera. Y entonces dice, mi ilusión es ser misionera y entregar la vida a tiempo completo en medio de un pueblo indígena. Y bueno, los que tuvieron esa gran la alegría y ese regalo fueron el grupo Uaurani, con el que ella compartió mucho la vida, Inés y Alejandro compartieron mucho la vida después de haber estado en otros campos, porque antes de llegar al pueblo Uaurani pasaron por los pueblos Quichua, Xiona, Secoyas, Cofanes, y se fueron acercando a este pueblo hasta llegar a incorporarse a él de tal forma que allí entonces ya empiezan a mirar cómo hacer acercamientos con otro grupo más fuerte, más guerrero, que son los Tagaeri o Pata Coloradas. Bueno, espérame un poquito. Yo quiero mirar también, por ejemplo, en tu caso, cuando dice que eres misionera por vocación. em, por ejemplo, siempre ser misionera implica esa capacidad de riesgo. Claro, porque es inmensamente la capacidad de riesgo, porque lanzarse a un río a navegar sin saber nadar es tener mucha capacidad de riesgo. Caerse al río y que lo sostenga solamente el flotador, eso es capacidad de riesgo. Irse a tomar chicha con con los guaraní, donde tú les llevas a 7 familias, a 7 enfermos, el tratamiento para tuberculosis y tú vas a tomar del mismo tazón la chicha, porque es una bebida que se pasa en un pilche o totuma, como la queramos llamar. Aquí le decimos pilche, allá le decimos una totuma o una calabaza y tomar todo de la misma tazona y irle agregando la chicha que es masticada por los indígenas, de maíz y de maduro. Entonces es un riesgo porque yo entregaba los tratamientos de tuberculosis y sabía que iba a tomar la chicha, no sabía si iba a adquirir yo también la tuberculosis. Hasta ahora, gracias a Dios, el Señor me ha liberado porque pues yo antes de tomarme el primer sorbo de chicha era lo primero que le decía al Señor, cuídame porque soy tu misionera. No estoy haciendo nada extraño, sino lo que me estás pidiendo y entonces necesito tu protección y aquí estoy. Ok, muy bien. Bueno, voy a continuar. Ah, bueno, aquí ya era como para que iniciemos forma esta experiencia que mencionabas ahora. Entonces, vamos a ambientar con un pedacito de este video que habla de la selva y de la misión. Entonces, son 2 minutos que vamos a escucharlo para que entremos en el contexto de la selva, así como estamos ella y yo con las imágenes del río más, más,
más caudaloso de Ecuador, ¿no? El río Napo. La selva es tu gran mansión, por ella viaja tu corazón. La selva es amor eterno, es el destino de tu misión. Ya brilla el sol, ya tu Ya tu mirar mirar inquieto está por contemplar la creación. Contigo es una oración al Creador. La selva es tu gran mansión, por ella viaja tu corazón. La selva es amor eterno, es el destino de tu misión. Bueno, ahora sí. Eh, bueno, como vemos, ustedes se dan cuenta, es mucho el amor que se pone en esta labor, ¿no? Para poder atender a todos aquellos seres que viven allá. Les llaman pueblos ocultos, ¿cierto? Sí, se les llama pueblos ocultos en aislamiento voluntario. En aislamiento voluntario. Voluntario, Así, porque pero ellos no no son- quieren, o sea, todavía ellos no salen a la civilización. Entonces se llama así y hay que cuidar su espacio y no invadirlo porque eso es un lugar sagrado. estos sí Así, son, pero estos sí son de prácticamente verdad. guaraoni, la palabra significa Guaurani guaraní, o aucas, en despectivo, aucas, ujú, como personas salvajes que no salvaje. tienen civilización. Ajá, Ujú. sí. ¿Y ellos saben que se llaman así? Sí, claro, claro. Ah, Ellos se dicen Huaurani, o sea, el nombre de ellos ciertamente es Huaurani, pero despectivamente los llaman los Aucas, porque es una tribu guerrera, brava. ajá, Ujú. ok, bueno. Entonces, era lo que decías aquí ahora, que la frase con la que quisiste iniciar también la conversación, que ellos, cuéntanos quiénes son. Alejandro Bueno, La Vaca, Alejandro Inés Lavaca Arango. es un misionero español, sacerdote, miembro de una familia muy cristiana, una familia de 7 hijos, dos de él y otro hermano fueron capuchinos y son de España, una ciudad pequeña que se llama Beizama, al norte de España. Él estuvo en China como misionero 10 años, de allá fue expulsado y luego pidió a su superior que lo enviara al lugar más recóndito donde
pasara más dificultades, tuviera más trabajos, más sacrificio, y eligió, o sea, y que le gustaría venir a la misión del Ecuador. Pues le concedieron ese regalo e ingresó al Ecuador como sacerdote y misionero. Después de un tiempo, no voy a decir fechas porque pues nos mareamos con eso, pero él fue elegido vicario apostólico de Aguarico, o sea, obispo de Aguarico. Es una partecita del Ecuador que se llama, que eclesiásticamente se le llama vicariato, y, y entonces empezó a prestar su servicio como pastor de esta vicaría. Eso es a lo que ustedes llamarían, por ejemplo, obediencia. Ah, Digamos, claro, cuando él o sea, pide, él expresa su necesidad y ujú, espera ser admitido, o sea, expresa su querer, pero después ya lo destinan a un lugar apropiado y bueno, acogieron su sugerencia, que era precisamente ir a un lugar más pobre, más necesitado, de mayor sacrificio, de mayor entrega y donación. ujú. Eso sí, porque yo me acordaba mucho cuando varias veces que te he escuchado decir que me dieron esta obediencia, me dieron aquella, y lo estabas esperando para irte a ese lugar. Entonces, por eso preguntaba, ¿no? Porque es como otra mirada de lo que es la obediencia. O sea, Claro. si tú manifiestas y te pueden ayudar a cumplirla, entonces te resulta, ¿cierto? Pero eso en algunas ocasiones, o sea, de pronto un comentario, pero no es que uno diga, yo quiero allá y me van a enviar allá, no. Puedo Ok. estar aquí y me pueden mandar para el Perú. Mm, Y bueno, y si yo hice un voto de obediencia, pues entonces digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad y me voy donde me necesitan, porque no es que yo elija ni escoja, sino que voy donde la obediencia me necesita. ajá, ok. Bueno, entonces continuemos con dice, dieron su vida por los pueblos indígenas. Entonces, cuando uno dice, pero es que los mataron los indígenas, ¿cómo? Cuéntanos, ¿cómo es esto? Ellos dieron su vida por los pueblos indígenas. A ver, hay una petrolera que aquí, hay una compañía de petróleo que entra a donde hay petróleo y más que nada está en la zona del oriente ecuatoriano. Entonces allí están los pueblos ocultos y empiezan a explotar el petróleo. Entonces, se estaba dando muchas matanzas entre los petroleros y los indígenas. Los unos atacan a los otros. Bueno, también, pues cuando empiezan los indígenas a conocer estos campamentos de los petroleros, se van como le ven que tienen botas, cascos, mucha comida y demás, pues se acercan a los campamentos para robar, o por decir algo, para coger esas cosas que ellos tienen, no por necesidad, porque ellos no ni conocían eso, pero también por curiosidad. Ajá, Entonces se les llevan los cascos, se les llevan los machetes, los implementos de trabajo y también la comida. Entonces, los misioneros le piden a la misión de los capuchinos en Nuevo Rocafuerte que dediquen a un misionero que sea como intermediario entre los petroleros, las compañías petroleras y los grupos indígenas. O sea, concretamente, el más feroz que era los Huaurani, y empiezan así unos contactos con ellos, ¿no?
En principio, la misión tenía una avioneta y hacían viajes. Después, en helicóptero, ya empezaron a viajar y a hacer contacto con los indígenas. ¿Cómo se hacen los contactos? Desde el aire se miran hacia las chozas y encuentran a la gente pues que está allí y haciendo su vida normal, ¿sí? Desnudos totalmente y bueno, se van haciendo acercamientos. A las personas que no son indígenas lo llaman cogore, o sea, come gente. Ujú. Entonces, para evitar esto, pues entonces piden que los misioneros sean los que sean intermediarios y al que eligen es a Monseñor Alejandro para que sea el intermediario. Empieza a hacer los contactos para que los Waorani, o sea, él empieza, porque ya sabe el idioma, empieza a hablar con ellos y a decirles pues que no cojan las cosas, que respeten la vida de estos, porque ellos también los van a respetar. Y entonces empiezan ellos a hacer viajes y les llevan también a ellos sus machetes, su ropa, comida, semillas. En un primer viaje que hicieron, llevaban un helicóptero lleno les llevaron perros, gallinas, semillas de toda clase, matas de plátano, en fin, para enseñarles a sembrar. Y cuando están llegando y ya quieren bajar todo esto que llevaban, pues entonces Monseñor hace como un discurso, digamos así, dice, bueno, hermanos perros, hermanas gallinas, van a ir a estar con mis hermanos los Waorani y ustedes van a cuidarlos, van a protegerlos de los animales venenosos y que puedan ellos sembrar y puedan vivir pues con dignidad, ¿no? Y entonces, y luego les dice, y bueno, y creced y multiplicaos, les dice a los animales y también pues al grupo que está allí. Entonces es todo un programa de vida que les da a este grupo Guarani. Empiezan entonces a contactar y ellos se van acercando ya a los misioneros, respetando ya más los campamentos petroleros. Oye, una cosita que se me aquí, que antes conversábamos también. Uno, ellos tendrán esa noción de que están viviendo sin dignidad, digamos, ¿no será que también uno les transmite como esa figura o porque por la experiencia de uno? ¿Cómo será eso? A ver, ellos sienten que ellos tienen dignidad de persona, que no lo saben expresar, ¿cierto? Su, Sino que, sí me comprendes el concepto, o sea, porque nosotros los que estamos, digamos, aquí, por poner del otro lado, eh, suponemos que ellos viven sin esa dignidad. Pero por eso pregunto yo, ¿será que ellos saben o es el no, estilo que ellos manejan? esa es la vida propia del indio, porque son indios. La vida Ya, propia, su vida natural, común y corriente, viven desnudos, nadie se avergüenza del uno del otro, viven al natural, como Dios los echó al mundo. Y ya en la selva, que es su mansión, ujú. y comen lo que hay en la selva y no se hacen problema por nada. Oh, sí, unido a esto, por ejemplo, en el caso tuyo que estaban más en el hospital, eh, ellos, ¿cómo te dijera? Por ejemplo, les duele una muela, ¿ellos reconocían o era normal para ellos sacarse la muela o no sé cómo? A ver, se les fue instruyendo. Ujú, Primero, cuando se hicieron los primeros contactos, el monseñor llevó un par de jóvenes a que conocieran
¿cierto? Nuevo Rocafuerte, conocieron el hospital, ellos fueron totalmente desnudos al hospital. Allá como veían que la gente, los quichos estaban vestidos, empezaron a pedir una pantaloneta, entonces se les dio una pantaloneta. Y bueno, lo que ellos ya iban como sintiendo necesidad de verse más parecidos a los otros, pero sin ningún, o sea, sin ningún temor de nada, ellos común y corriente, la vida normal. Nosotros tampoco atemorizados por nada, la vida normal, lo recibíamos. Y una vez que ellos conocieron, ya ellos van a contar a su comunidad, a su pueblo. Entonces ya empiezan ellos a sentir la necesidad de que cuando enferman, ya ellos van al hospital, acuden al hospital. Para esto antes Monseñor les enseñó a hacer su propia canoa, a labrar su propia canoa, ¿cierto? Iban ellos en una canoa, ellos preguntaban que cómo era eso, que cómo lo hacían. Empezaron viajando en 4 palos, en una balsa, y después terminaron haciendo su propia canoa, consiguiendo su propio motor y yendo ellos y conduciendo ellos su propia canoa. Entonces, en muchas ocasiones hacíamos brigadas de vacunación, brigadas para ir a sacarles muelas, el que se quejaba de un dolor de muela, de algo. Entonces íbamos en brigada hasta el pueblo Huaurani, por el río Yasuní, que es ese que se ve ahí en la selva, es tu mansión, que es como una culebra, digámoslo así. Y entonces ya íbamos, se las atendía, se les sacaban sus muelas, ya ellos veían que ya recibían alivio, entonces fueron aprendiendo a acercarse hasta el hospital. Cuando enfermaban ya de gravedad, los llevábamos al hospital y allí los atendíamos como cualquiera otro indígena que llegaba, ¿sí? Ujú. Ya, si ellos querían ponerse algo de ropa, se les ponía, si querían estar desnudos, estaban, pero igual nosotros no, nadie se hacía problema por esto. Y me acuerdo de la anécdota que me contabas de tus gafas, ¿no? De tus lentes. Ah, sí. Ese, un día que te dejaron sin Al ropa. llegar allá pues Sí. toca bañarse en el río, ir a lavar la ropa en el río. Llevábamos ropitas así como muy llamativas, de pronto para atraerlos también. Y las colgamos ahí en un lacito. Pues se llevaron y eran unos panties amarillos y así, amarillo. Y les encantó el color y se los llevaron. Una de las indígenas se llama Deta, por aquí está. Y entonces me dijo que me cogió las gafas y me dijo, yo soy Imelda y tú eres Deta. Y me cogió mi ropa, se la puso y se puso las gafas y echó a correr. Yo le digo, no, no, Deta, Wincata, no veo. Entonces ya, pues ya me trajo mis lentes porque no veía efectivamente, pero era como amistoso y me cogía el velo, se lo ponía, ella se vistió de clarita y yo de indígena. Ay, así que, claro, ese era el intercambio. Bueno, sí, pero sí, me parece, de todas formas, lo que me cuentas, sí, sí lo veo cuando hablas de inculturar y hacían más referencia, por ejemplo, que eran los que llegaban los que se tenían que inculturar. Es decir, Ah, sí, cuéntame eso, lo de bueno, la ellos están en incultura. su propia cultura, ellos no tienen problema. Los que tenemos que inculturarnos somos nosotros. Aprender su idioma, aprender cómo viven, cómo duermen en hamacas, cómo un hombre tiene 4 y 5 mujeres y las hamacas están en la misma choza, repartidas por la choza. Una noche está con una, otra noche está con la otra, va variando y eso no es problema, ¿sí? Ajá, sí. Con la una sale de cacería, con la otra se acuesta y ya, eso no es problema. Y hay que aprender a ver todo con naturalidad, a comer lo que te presentan. Si tú no recibes cuando te ofrecen,
una taza de chicha, nunca más te vuelven a ofrecer. Ah, Si te tienes hambre y te dan comida, a mí me tocó que me dieran mono, una mano agarrotada, y no tocó sino cogerla y morderla y llegar a comer, aunque estaba tiesa, pero había que hacer el intento porque si no, nunca más te vuelven a ofrecer nada. Entonces es eso, ir aprendiendo, lanzarse a decir alguna palabra, aunque se rían, ¿sí? Cuando fue mi hermano, que le decimos Otto, entonces se decían Otto, Otto, cangrejo, cangrejo, o sea que Otto para ellos es cangrejo. Bueno, es como eso, son anécdotas de la vida real. ajá, sí, cangrejo. Bueno, bien, entonces aquí retornamos con las fotos que nos ilustran. Alejandro, ahí ya bien, está en la cultura, ¿no? Él se volvió. Y aquí están, y siempre a mí me llama la atención porque Inés está allá, quedita, allá al fondo, Y solo y, se le ve la cabeza. y solo, sí. Entonces, sí, son actitudes pues que hay que valorar también, ¿no? Sobre todo por lo que ella pedía, ¿cierto? Que era esa, esa capacidad de riesgo en donde ella sabía que tenía que correr allí con diferentes dificultades, ¿cierto? Claro. Entonces, Además, Inés era muy escrupulosa, demasiado, en casa. ah, Pero era admirable porque iba donde los guaraní, comía en el mismo plato de todos y comía mono y comía y tomaba chicha. Entonces yo decía, pero y si ella en la casa se encontraba un pelito en la sopa, la ponía a un lado. Y cómo que es capaz, porque es por pura gracia de Dios. Y como sí, que con el grupo Urani ella era, uy, todo sonrisa, todo rico, todo le gustaba, todo lo acogía. Entonces, sí. sí es la gracia de Dios que actúa. Como en la entrega, ¿cierto? Como en Claro, esa sí, capacidad de entrega también. sí, claro. Ajá, bueno. Bien, entonces aquí, aquí ya está, y yo lo hice como a propósito esta, de poner la frase de cada uno Ajá. eh, para llegar como a este punto en el que queremos resaltar esta vivencia que también viviste tan cerca tú, ¿ya? Porque estabas allá cuando pasó Este, lo de ellos. Bueno, aquí un 20 de julio ellos ya se preparan, el 20 de julio del 87, ellos se preparan para el primer contacto con el grupo Tagaeri que estaban pidiendo a gritos, pues que contactaran con ellos. Aquí están en un lugar que se llama el helipuerto, ahí está el helicóptero y ellos están ahí en un momento de contemplación. No están hablando, cada uno está contemplando la selva y yo creo que contemplando ese último momento de su vida, ese, esa petición que le estaban haciendo a Dios y esa exigencia que Dios les hacía. Entonces, en ese momento, pues Inés que se despide de la comunidad del día 21 en la mañana, a las 10 de la mañana, salen y van al helipuerto y ella deja una cartita testamento que después la encontramos en su mesita de noche. Y entre todas las cosas que dice, porque era muy demasiado detallista y responsable, cuenta el dinero que tengo, qué van a hacer con él y demás. Esto me dio Imelda para tal cosa, para la odontología, para el médico, lo que sea, y lo demás se lo dan a los pobres. Y si muero, me voy feliz. No quiero fama, ni honra, ni nada. Ojalá nadie sepa de mí, siempre con todos, Inés. Y así se despide. Y Monseñor dice precisamente,
cuando les piden ir allá como intermediarios, dicen, y si nosotros no vamos, los matan a ellos. Entonces quiere decir que mejor que nos maten a nosotros que al grupo indígena, ¿no? ¿no? Entonces es muy llamativo esto, porque así se expresan ellos en esos momentos, con mucha valentía, con mucha entrega y donación. Ujú. Eso, bueno. Entonces, sí, si quieres, lees esto que parece que fue del libro, ¿cierto? Que Sí. escribieron. Este Sí. es el libro de los últimos Huaorani, que están en una de las visitas compartiendo, están Inés y Alejandro y uno de los motoristas, están ahí repartiéndose la comida. Pero tal vez lo más valioso no fue nuestra muerte, sino nuestra vida. Nosotros hicimos una apuesta por el Evangelio y te la queremos contar. O sea, ellos lo que querían era dar la vida y Monseñor Alejandro muchas veces lo expresó en una carta que le escribió a una de sus hermanas, a su hermana Felisa, le dice, y que le está pidiendo a la Virgen Santísima que él quiere dar la vida por Cristo, por María y por las almas. Inés también dice, yo quiero vivir, yo quiero gastarme por los indígenas y no me importa morir entre ellos. ¿Sí? No me importa morir, quiero morir en una zona indígena, en un grupo indígena. Y así pues el Señor les concedió a los dos esta petición que le hacían tan insistente. ¿Ah? Bueno, voy a pasar aquí la imagen, ya llamaría, es un poco fuerte, Bueno, pero esto es Monseñor, pues que está el día de su ordenación como obispo y le ponen la corona Huaurán y por eso tiene la corona blanca. Eh, la hermana Inés, que está pues en una hamaca, pues en una de las visitas que hace, está compartiendo con los grupos. Y luego pues aparecen Inés y Alejandro que ya han sido alanceados. Las lanzas están en la mitad. La cruz de Cristo, que es el trofeo para nosotros. Si Jesús murió en una cruz, pues nosotros también. Está la cruz sin Cristo porque nosotros tenemos que ser esos otros Cristos. Entonces, ahí están las lanzas con las que fueron, varias de las lanzas con que fueron alanceados. Monseñor Alejandro recibió 17 lanzas grandes, de esas de 2 metros, lo traspasaron a la tierra y, y 167 orificios, heridas, y la hermana era delgada, muy pequeña, y 7 lanzas, con eso la traspasaron también, la cosieron a la tierra, y 67 orificios. sí, Pues el motivo, ellos fueron atacados porque los confundieron, ¿sería? sí, a ver, ellos fueron como a hacer un contacto para irlos atrayendo sí, a la civilización, ¿no? Y, Sí. porque era una tribu muy brava, muy guerrera. Entonces, lo primero que hicieron es llevarles espejos, peinillas, regalitos como llamativos que a ellos les llamaran la atención. Desde el helicóptero le lanzaban los regalos, comida y demás, ¿no? Para Mm. tener ese acercamiento. Cuando ellos bajan, que es por petición de los campamentos petroleros, entonces los bajan del helicóptero, los descienden al bahío y llegan los dos. Al llegar, pues estaban solamente mujeres y niños. Los guerreros, los hombres, estaban de cacería. Bien, pasaron un rato después de bajar y los encuentran allí, los encuentran como Kogore, o sea, esas personas que están como invadiendo nuestro terreno, ¿no es cierto? Y al ser como invasores y al llamarlos los Kogore, los que comen gente, entonces se abalanzan contra ellos
y ahí al primero que matan, o sea, que alancean es a Monseñor Alejandro. Monseñor Alejandro, si lo ven, tiene un rostro y una sonrisa espectacular. En cambio, Inés se le ve una cara de dolor, porque a ella le tocó ver morir a su pastor, a su compañero de misión. Y bueno, ella sí tiene una cara de mucho dolor. Pues yo lo confirmo porque yo fui esa mujer privilegiada que me tocó pues en medio de todo lo que soy muy sensible a tantas cosas, sobre todo a las necesidades de los demás, muy sensible ante el dolor, pero en ese momento Dios me dio mucha valentía y fortaleza para enfrentarme y saber que a nuestros hermanos habría que hicieron el levantamiento de cadáver y nos dieron permiso de que en el seminario del vicariato los pudiéramos pues bañar, cubrir sus heridas, o sea, suturar todas sus heridas para poderlos embalsamar, o sea, poderles poner el formol y demás, porque iban a durar unos 3 días, así mientras llegaba la familia tanto de Monseñor como de la hermana Inés, también nuestras hermanas superioras, que también querían viajar y estar en ese momento. Era un momento muy difícil. Hubo dificultades también en la aviación y se demoraron para llegar. Entonces, bueno, entraban los médicos a hacer esta tarea, pero no eran capaces, salían. Uno de los sacerdotes, el padre Alberto Calvo, que fue uno de los sacerdotes que él ordenó, o bueno, el primero y el único, que él ordenó, y él era enfermero. Él entró para preparar los cuerpos, pero no fue capaz, salió y le digo, bueno, déjenme que yo voy a hacerlo. Ya teníamos todo preparado y bueno, me lancé a hacer esta tarea con otra hermana que me ayudaba, por lo menos me daba agua y fue una tarea muy, muy difícil. Empezamos 3 de la tarde y terminamos 1 de la mañana de preparar los cuerpos para hacer toda esta tarea de limpieza, porque ya los cuerpos estaban pues con gusanos y demás, porque recibieron el sol del día, pero en la noche llovió y los cuerpos estaban muy difíciles de preparar porque ya el tejido ya era gelatinoso, muy difícil de hacer las suturas. Sin embargo, bueno, yo pasé siquiera un mes con la mano derecha como muy dormida por todo el trabajo realizado, pero feliz y contenta de haber podido pues preparar los cuerpos, vestirlos, ponerlos ya con su traje de terciaria capuchina de obispo y poderlos poner en sus ataúdes para llevarlos a las tumbas que mientras el pueblo esperaba la catedral estaba agarrotada de gente esperando a los misioneros y de 1 a 2 de la mañana se pudieron trasladar los ataúdes ya con los cuerpos para ser depositados, bueno, para velarlos y al día siguiente pues la misa de exequia y poderlos depositar en las tumbas que están justamente en la catedral de Francisco de Orellana, y por otro lado se le dice el Coca, ¿no? Es como un sobrenombre, digamos, que tuviera, pero el nombre correcto es Francisco de Orellana. Y allí están ellos enterrados, y allí pues cada año se hace una caminata que empieza el 12 de julio hasta el 21, cuando se hace la misa de celebración de ese recuerdo de la muerte de nuestros hermanos mártires, y se caminan 12 días desde Quito hasta Francisco de Orellana, 350 kilómetros, jornadas de 20, de 30, de 42 kilómetros cada día hasta poder llegar.
Asimismo, de las otras zonas también se hacen esas caminatas y año tras año se celebra para, bueno, recordar a nuestros hermanos mártires que ya están en proceso de beatificación. Bueno, querida, muchísimas gracias. Realmente es un aporte muy, muy significativo, muy especial. Y, y yo quería decirte algo. Por ejemplo, para ustedes, entonces, la misión fundamental es, es estar en estos lugares así, que tienen estas dificultades. Podría decirse que allí es donde está la esencia de esa entrega. A ver, nosotros, la misión para nosotros es estar ahí, estar, escuchar. No vamos a llevar el Evangelio, no vamos a ir a rezar allá salmos, no. Vamos a estar con la gente y vamos a participar de la alabanza que ellos dirigen a su ser superior. Este grupo Guarani a la medianoche, a 1 o 2 de la mañana, ellos están cantando y es una tonada muy especial, pues nosotros también nos levantábamos, por lo menos a escucharlos, ¿sí? A estar con ellos, a estar ahí. Entonces, es esa alabanza que rinden a su Dios, que lo llaman Nuinuni ellos, pero que para nosotros es Jesucristo, bueno, el ser superior, que en definitiva todos tenemos un ser superior y de él salimos y a él vamos a volver. Así es. Sí, nosotros le llamamos Divina Madre, ¿ya? Le damos, ¿Ya? sí, ese, no, pero muy hermoso. Yo creo que, pues, el aprendizaje para mí especialmente ha sido bastante importante porque también ver el espíritu con el que ustedes pueden realizar esa misión, la misión que ustedes se han propuesto, ¿cierto? La misión de estar y de sobrepasar todas las dificultades habidas y por haber. Entonces, yo creo que eso es muy valioso y eso es lo que hace que nos unamos, que estemos en la misma onda cuando hablamos de ese sentido de trascender esa individualidad para poder crear ese nuevo espacio, esa nueva humanidad, que es lo que estamos trabajando ahora con el nuevo paradigma, ¿no? Que está instalando, o mejor dicho, que ya acabó de instalarse en la humanidad. Estamos en esa búsqueda, ¿no? Estamos viviendo ese tiempo tan hermoso de la sinodalidad y es caminar juntos, sin Además, sí, diferencia de credos, de absolutamente nada. Es que somos hijos de Dios, todos somos creados por Dios y no vamos a llevar, a evangelizar, vamos a buscar las semillas del verbo que hay en estos pueblos ocultos. exacto. Eso, el tema de las sinodalidades daría Hermoso, es para caminar otro tema. juntos. Es caminar juntos, eso. Entonces, estamos caminando juntos. Es Así que, muy No puedo sino agradecer, digamos, escuchar así, pero de la experiencia directa, lo que es la entrega, lo que es el darse, ¿no? Que nosotros en CAF son conceptos que también manejamos. Y yo me puedo imaginar los momentos difíciles probablemente por los cuales la hermana Clarita debe haber pasado, ¿no? Con tanta escenarios seguramente adversos, ¿no? Tan difíciles. Y yo quisiera preguntarle si es que usted nos puede tal vez contar en esos momentos difíciles, ¿no? Que está todo en contra, en que muchas veces hasta incluso la fe se quebranta un poco, ¿no? Eh, nosotros en CAF le llamamos momentos de aridez, sino cuando está medio perdido a veces, ¿no? Entonces seguramente no deben haber estado ausentes un momento en su trayectoria.
Y si De me pudiera ninguna contar manera. qué es lo que ha hecho en esos momentos, cómo ha salido de ahí, cómo ha conseguido pararse de nuevo, ¿no? Si es que pudiera Sí, contarnos algo de eso. Gracias. claro que sí. Pues son innumerables los momentos difíciles, sobre todo dormir en el suelo en Guadúa no es nada fácil. Eh, Porque en tu cama duermes feliz, pero no es una opción, sino que es lo que te brindan ellos, o lo que tienen. No has optado tú, sino que te han dado. ¿Dónde es tu cama? Allí te muestran un rinconcito, son 3 guadúas y ahí tienes que poner la colchita que lleva, lo que lleves, y ahí tratar de dormir. El sueño es entrecortado, cuando no empiezan a cantar los guaraní, cuando la culebra aparece por en la otra esquina, cuando el perro ladra, bueno, tantas cosas, ¿no? A mí me tocó irme a levantar para ir al baño y encontrarme con la serpiente enrollada en una escalera. Y entonces o sea, estás ante el peligro. Ahí yo ya no podía dormir y pensaba, ¿y qué fue lo que yo hice? ¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿qué es lo que me motiva para estar aquí? En vez de estar en mi cama cómoda, estar en mi casa, ¿por qué estoy aquí? Pero ahí justamente decía, pero es que es lo que he dicho cuando yo me consagré. Quiero gastarme y desgastarme por los demás y en los lugares más recónditos, más difíciles. Y ahí estaba. Y esa era como mi ilusión. Y entonces ya cuando empezaban los cantos, los indígenas, yo también empezaba a escuchar y luego la mañana los pajaritos y decía, pero si esto es lo más hermoso que tú me has dado, Señor, es que es una riqueza increíble, aunque me coman. Hasta la rata me ruñeron los dedos de noche, las cucarachas ni se diga, zancudos por doquier, paludismos increíbles, porque yo vivo de milagro, porque tuve 23 paludismos acompañados de dengue y demás, pero aquí estoy, porque para Dios nada es imposible y todavía no ha llegado mi hora. Entonces, aquí estoy. Clarita. Yo estoy feliz, feliz y compartiendo este otro espacio en donde nos damos cuenta que realmente somos uno, ¿sí? Así con esas palabras cerraría yo mi espacio. Ahora sí, Clarita, dale tú. Bueno, pues agradecerles primero la invitación y luego pues yo también le doy gracias a Dios porque dije que sí y pensé en, o sea, en la riqueza que conlleva para mí y también para mi comunidad el saber que nos abrimos al pensar de los otros, a cómo actúan los otros, cómo viven los otros, sin ningún prejuicio. Entonces me parece muy hermoso el haber tenido esta conversación con ustedes y este compartir, ver esas caras sonrientes, alegres, que quieren estar, que quieren compartir, que quieren saber. Y es un poquitico nomás, es unas pinceladitas de la vida de la selva y de la experiencia vivida. Pero sí es agradecer a Dios porque de verdad me dan una enseñanza a ustedes de apertura y de saber compartir con los demás credos sin ninguna distinción. Ujú. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.